Nadie nunca me advirtió que el peor momento de tu vida también podría ser el más hermoso. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero el dolor nunca llegó. En lugar de tierra fría, abrí los ojos en una oscuridad espesa y silenciosa que se tragaba todo lo que conocía. Mi nombre es Pauline Glamochak, y esta es la historia de cómo un accidente de la infancia me sacó de este mundo y me mostró algo que nunca debía olvidar. Era 1977. Tenía 11 años, jugando con mis amigos en las montañas Mount Macedon, corriendo cuesta abajo por una colina empinada, perdidos en esa libertad que solo la infancia puede dar. Entonces mi pie se atrapó en una roca afilada y todo cambió de una forma que todavía me cuesta explicar. Lancé mi cuerpo hacia atrás y golpeé fuerte la parte de atrás de mi cabeza, pero en lugar de dolor, todo se volvió silencio. Y no solo silencio, como si la realidad misma hubiera dejado de responder. El suelo no desapareció bajo mí, se sentía como si nunca hubiera existido, y en ese momento imposible me encontré suspendida en una oscuridad profunda y suave, extrañamente pacífica, como si me estuviera esperando. En segundos, entendí que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Algo me estaba jalando hacia arriba a través de una capa suave de nubes que se sentían como seda pasando por toda mi conciencia. Con cada momento, sentía que todo lo pesado dentro de mí se iba, capa por capa, hasta que solo quedó algo ligero, desconocido y completamente libre. Me sentía sin peso. Y entonces miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo todavía acostado en la colina de pasto. Pero lo extraño no fue lo que vi, sino lo que no sentí. No había miedo, no había shock, no había ganas de regresar. Mi cuerpo se veía como algo de lo que simplemente había salido, y lo que yo estaba volviéndome se sentía mucho más real que lo que había dejado atrás. Seguí subiendo hasta que mi forma física se volvió insignificante abajo. Luego entré en las nubes y todo se disolvió en blanco. Por primera vez, un pensamiento silencioso apareció. ¿Y si no regreso? Sobre las nubes, aparecí en un espacio infinito que se extendía en todas direcciones. No había suelo, no había cielo, solo silencio. Y en ese silencio, una pregunta de la que no podía escapar. ¿Qué tan lejos llega esto? Y si no tiene fin, ¿hacia dónde estoy yendo? Entonces pasó. Sin aviso, algo cambió arriba de mí. Apareció una abertura oscura, no como un agujero en el espacio, sino como si el espacio hubiera olvidado cómo mantenerse cerrado. Antes de poder procesarlo, fui jalada hacia adentro con total certeza, como si la duda ya no existiera. Todo se convirtió en un túnel estrecho que se extendía más allá de lo que se podía percibir. Me movía a una velocidad que borraba la dirección y el tiempo por completo. Las estrellas a los lados se estiraban como líneas largas, y aún así, no había miedo, solo la tranquila comprensión de que estaba viajando a una distancia que la mente humana nunca fue hecha para medir. Entonces, algo adelante lo cambió todo. Justo cuando la inquietud empezaba a regresar, vi una pequeña chispa de luz. No se quedó lejana, empezó a entrar en el túnel, moviéndose por todo mi ser. Y en el momento en que me tocó, algo antiguo y muy familiar se despertó dentro de mí, como si siempre hubiera conocido esa luz, y por fin estuviera regresando a algo que había olvidado. Una calma profunda me envolvió, creciendo hasta que fui rodeada por un resplandor dorado. Esta no era una luz común, estaba viva, cálida, con vida, consciente, y llevaba un amor más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido en la tierra. No un amor general, sino algo profundamente personal y completamente aceptante. Me hizo sentir segura de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Me conocía por completo y respondía a cada pregunta que se formaba dentro de mí antes de que pudiera hablar. Mientras me quedaba en ese sentimiento, miré hacia abajo y vi un grupo de personas, mirándome con tanta alegría que algo dentro de mí reaccionó al instante. Me acerqué hacia ellos y en un momento que no tenía lógica, lo supe. Eran mis antepasados. No por sus nombres,
sino por un reconocimiento mucho más profundo que la memoria. Me recibieron con un amor tan fuerte que cada rastro de soledad que yo había sentido simplemente desapareció. ¿Alguna vez has sentido un regreso a casa tan perfecto que borra toda ausencia que ni siquiera sabías que llevabas dentro? Más allá de un gran arco, vi colinas verdes y niños jugando en campos que brillaban con su propia luz. Y a lo lejos, algo que al principio confundí con el sol, pero no era amarillo. Era un dorado profundo, vivo, sólido, brillante, y venía hacia mí. Mientras se acercaba, apareció un centro blanco brillante dentro del oro, una silueta, y poco a poco, una figura comenzó a aparecer. Un hombre con una túnica blanca, con una presencia que llegaba más profundo que los pensamientos. El asombro que sentí no fue solo emoción, fue reconocimiento a nivel del alma. En silencio, pregunté, ¿es realmente Jesús? En el momento en que pensé eso, él respondió, no con palabras, sino con una ola de risa que entró en todo mi ser como música, una alegría pura, no hacia mí, sino dentro de mí, como si mi existencia misma le diera felicidad. Y por primera vez en mi vida me sentí completamente, innegablemente valiosa. Él me llamó por un nombre que mis padres nunca me dieron, un nombre que pertenecía solo a mi alma. Cuando lo dijo, toda la historia de mis antepasados se abrió dentro de mí, una sensación de pertenencia tan grande y antigua que era imposible romperla. Me llenó por completo y caí a sus pies, llorando desde un lugar dentro de mí que nunca había conocido. Mientras mis lágrimas se calmaban lentamente, miré hacia arriba y algo me detuvo el corazón. En la parte superior de su pie, debajo de su sandalia, había un agujero dorado. La crucifixión era real, y antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba viendo, fui transportada, de repente, al nivel del suelo, viendo cómo la sangre caía sobre las frías piedras. Miré hacia arriba y vi una figura tan desfigurada, tan sin dignidad, que apenas se podía reconocer. El peso de su sufrimiento me golpeó como una fuerza más allá del pensamiento, y desde lo más profundo de mí, hice la única pregunta que importaba. ¿Todavía duele? Él respondió, firme, con amor, de inmediato. No, esa sola palabra abrió algo dentro de mí, y en un instante, su gloria me cegó mientras toda la escena desaparecía. De repente, estaba volando sobre las nubes con él, sobre Jerusalén, sobre las colinas de Israel, completamente libre. Todo rastro de tristeza desapareció en pura alegría, como si nada pesado hubiera existido. Luego me llevó a estar junto a una mujer mayor en una plataforma sobre una multitud. Su rostro estaba cubierto, su cabello marcado por una vida bajo el sol. Al mirarla, no solo la vi, sentí toda su existencia. Y debajo de todo, había una tristeza tan profunda que me atravesó de inmediato. Y entendí, estaba junto a María. Me mostró que aunque su sufrimiento físico había terminado, el dolor emocional que dejó en ella todavía importaba, y de alguna manera, él todavía lo llevaba. Dijo que era su gloria morir por todo el mundo. Yo pregunté, confundida, ¿realmente quieres decir todos? Él sonrió y se rió suavemente, y luego habló sobre la compasión, para cada persona y cada ser vivo. Después de esto, me llevó a sentarme junto a él en una gran roca oscura flotando en el espacio. Mis piernas colgaban del borde, y por primera vez me sentí más en casa que en la tierra. Él movió su mano y apareció un libro. Sus páginas comenzaron a girar como una película viva, y vi mi vida desarrollarse a través de una conciencia espiritual. Entonces la escena cambió, y vi una discusión. Me di cuenta de que yo era la que había causado el dolor. Sentí el dolor de la otra persona tan profundamente que me llené de vergüenza y tristeza. Le dije, no entendía la vida. El mundo era demasiado difícil. No sabía cómo existir sin defenderme. Él me miró y dijo, la vida es simplemente amor. Yo me resistí. Le dije que no funciona así. Y entonces me dio la lección que nunca he dejado de llevar conmigo. Y me dijo que mi vida sería moldeada por aquello en lo que yo eligiera enfocarme.
que lo que miramos, imaginamos y hacia lo que nos movemos es exactamente lo que creamos en nuestra realidad. En ese momento estaba demasiado abrumada para entenderlo completamente, pero nunca me abandonó. Me prometió que nunca me dejaría. Luego me mostró una imagen holográfica. Un joven hermoso, mi futuro hijo. Una vida que solo podía existir si yo regresaba. Incluso entonces dudé, pero en el momento en que lo acepté en mi corazón, él me empujó suavemente y fui de vuelta a mi cuerpo de golpe. Pesadez aplastante, un dolor fuerte en mi cabeza. Cuando abrí los ojos en la colina, un beagle estaba sentado a mi lado. Salía líquido de mi oído y no reconocía ninguna de las caras que me miraban. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: había estado con Jesús. Desde entonces he dedicado mi vida a ayudar a las personas a integrar sus propias experiencias, a atravesar la incredulidad, el aislamiento y encontrar estabilidad nuevamente. Porque mi vida no cambió solo por la experiencia. Cambió porque finalmente dejé de esconderla y permití que formara parte de mí. Se ha convertido en la base de todo lo que soy, una dimensión de conciencia que ayuda a atravesar los momentos más difíciles de ser humano con más compasión, más significado y mucho menos miedo. Si has tenido una experiencia como la mía, no la escondas. No hagas lo que yo hice durante 45 años. No es una carga, ni una señal de que algo esté mal contigo. Es un regalo destinado a ayudar a tu alma a crecer hacia algo que aún no puedes comprender. No fuiste devuelto por accidente. Si esta historia tocó algo dentro de ti hoy, por favor deja un like. Ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Suscríbete para caminar este camino con nosotros y escuchar más historias como esta. Y compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Mereces saber que nunca está realmente solo. En los comentarios me encantaría saber, después de todo lo que has escuchado, ¿en qué cosa hermosa estás eligiendo enfocarte hoy? Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda, tú tampoco fuiste devuelto por accidente.